Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 102 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Bárbara Ocampos, licenciada en Psicología Clínica, diplomada en Neurorehabilitación Infantil e Integración Sensorial, diplomada en Trastorno del Espectro Autista, actualmente cursando la especialización en Terapia Cognitivo-Conductual, y el tema del episodio 102 es ansiedad, ansiedad normal versus ansiedad patológica. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Bárbara. Hola Marcelo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de poder compartir este espacio contigo y con toda la audiencia. Realmente vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que la ansiedad es una emoción universal que a todos los seres humanos en algún momento nos pasó y nos va a seguir pasando. Aquí, al escucharte y al comenzar a aprender, acabas de decirnos que es una emoción universal. ¿Qué representa? ¿Qué significa la emoción? ¿Qué es una emoción? Bueno, en cuanto a la ansiedad, realmente es más complejo, porque si bien la ansiedad es una respuesta emocional, también es una respuesta fisiológica. Tenemos entonces, por un lado, la parte fisiológica, todo lo que tiene que ver con cómo el cuerpo responde ante determinadas situaciones internas o externas, y también la emoción, ¿verdad? Que puede ser algo fugaz, algo súper intenso, pero si juntamos una respuesta emocional y fisiológica, tenemos en parte esto que nosotros llamamos ansiedad, que es súper normal y súper válido para todos los seres humanos. De repente está un poco mal entendida porque coloquialmente se utilizan bastante los términos sufro de ansiedad, tengo mucha ansiedad. Entonces ya se le está etiquetando como algo que puede generar culpa, miedo, incluso vergüenza, cuando realmente es algo que forma parte de la experiencia humana. Qué valioso, Bárbara, esto de la experiencia humana. Entonces, representa que al transitar, al vivir, nos suceden situaciones que acá quiero conectarlas con esta respuesta que decías en cuanto a lo emocional, que es fugaz e intensa. Puede suceder entonces que ante alguna situación yo exprese mi ser a través de la emoción ansiedad. Así mismo. De hecho que nuestro sistema en sí también está como que diseñado para que una de nuestras respuestas más rápidas sea la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una respuesta que al cuerpo le sirve como un mecanismo para adaptarse a situaciones que posiblemente parezcan amenazas o parezcan desafíos. Entonces, es la armadura de nuestro cuerpo, solamente que no se puede ver a ciencia cierta, sino que es algo interno que tiene cualidades o características externas, y ahí entra la parte fisiológica, ¿verdad? Sudoraciones, palpitaciones, de repente tartamudeamos un poquito. Entonces,
hay diferentes características físicas que nos podemos extender y que le dan de acuerdo a cada persona, pero al final es nada más otra vez como una manifestación de esta ansiedad que estamos hablando, de esta respuesta ante este posible desafío o amenaza que tenemos para resolver. Sí. Porque esta es la función principal, poder ayudarnos a resolver esta situación. Al escucharte, tomé nota, voy escribiendo, aprendiendo. Seguramente la audiencia también lo hará a su manera. Y acá escribí mecanismo de adaptación y las palabras amenaza y desafío. Es decir que en la experiencia del ser humano, la misma necesita que haya alguna amenaza para que surja esta emoción. Claro, de repente amenazas o desafíos son términos un poco ambiguos. Desafío me refiero más a, por ejemplo, presentar un examen, independientemente de que es algo totalmente esperado, que sabíamos cuando nos inscribimos en la facu o en el colegio, sabíamos que íbamos a pasar por esto, pero mientras más se acerca, ahí más empezamos como que a sentir ese estado de alerta en cuanto a, bueno, esto es un desafío que amenaza mi bienestar, que amenaza mi tranquilidad. Entonces el cuerpo se va preparando ya con tiempo para poder adaptarse a esa situación. Claro. Es un estado de alerta. Y este estado de alerta ante lo que uno puede vivir, va a una entrevista o tiene que realizar algún trámite y no sabe si con certeza puede lograr el objetivo que se propone. En fin, le produce la condición de... Hay como una espera anticipada a lo que va a pasar. Sí, así mismo. De hecho que la ansiedad es una forma de ponernos en modo alerta o modo preparados. Sin ansiedad nosotros no podríamos tomar rápidas decisiones, anticipar riesgos, rendir en cuanto a esa situación que se nos presenta, adaptarnos a lo nuevo. De hecho que la ansiedad no se sufre como mayormente se suele conocer, al menos la ansiedad normal, la que es válida, la que es esperable. Y por sobre todo, este tipo de ansiedad, que es la normal, siempre va respondiendo a un estímulo que se puede identificar. Una entrevista de trabajo, un examen, esta propia entrevista que estamos realizando ahora, Marcelo. Entonces, son como situaciones, antecedentes, estímulos que podemos identificar, que nos mantienen en alerta y nos ayudan a reaccionar. Esa es la función de la ansiedad, hacernos reaccionar. Ayuda a reaccionar. ¿Y qué conexión esta, Bárbara, de que la emoción universal, como nos expresás, ansiedad, te lleva a un estado de alerta y que se caracteriza por la ayuda a la reacción y aparecen aquí las rápidas decisiones, nos decías, rápidas decisiones, es decir que activa tu capacidad de decidir. Generalmente es así, ¿qué hago ahora? Y se produce, acá puedo conectar esto con lo intenso y fugaz. Sí, de hecho que ya va todo conectado, porque tenemos que tener en cuenta que la parte de decisiones y demás tenemos todo en la parte del lóbulo prefrontal, y
ya hay una conexión en cuanto a lo que va a ser nuestra anticipación, pero como muchas veces algo surge, por ejemplo, en el colegio o en la facultad, a ver, Marcelo, pasa a exponer esta partecita un ratito, es algo así totalmente inesperado y claramente surge esa ansiedad, puede surgir. Entonces, la manera en cómo reaccionamos es rápida y siempre estamos entre dos opciones cuando se habla de ansiedad. El cuerpo se prepara para la lucha o para la huida. ¿Sí? Lucha o huir. Lucha es quedarse a afrontar. Huir no es salir corriendo, sino más bien buscar la manera para zafarse de esa situación. Por ejemplo, bajo un evento de asalto, uno siempre se pone a imaginar cómo va a reaccionar la persona si es que le llegan a asaltar. Yo le voy a dar mis cosas, no, yo no le voy a dar, yo me voy a pelear. Nunca se sabe hasta que se pasa, porque en el instante en el que el cuerpo se da cuenta y reconoce que se encuentra en peligro, que se encuentra en amenaza, libera un montón de hormonas, un montón de un sistema bioquímico donde había sido, vos dijiste que ibas a correr y no, te paralizaste. Entonces todo ese sistema dentro de lo que el cuerpo a nivel cerebral lanza respuestas en donde vos, después de haber pasado por esa situación, vas como que relacionando, bueno, yo pensé que iba a ser así, pero realmente fue así, que bueno, reaccioné así, de esta manera, yo jamás me imaginé que iba a reaccionar de esta manera. Entonces es como que a la marcha el cuerpo, el sistema en general, se va como que poniendo su armadura, que es la ansiedad, y en base a esa ansiedad vamos reaccionando. Entonces, eso en cuanto a lo que es ansiedad para un evento esperado. Y de ahí justamente sale lo que es la ansiedad patológica, que también tiene mucho que ver en esta parte, porque sería ya la misma respuesta a esa ansiedad, una respuesta ya sea emocional o fisiológica, pero en medidas desproporcionales y disfuncionales para sí mismo. Sí, aquí que vamos a ingresar en el tema de, bueno, en el análisis de la titulación del tema, me decías versus la normal versus la patológica. Aquí la anticipación de riesgos, por ejemplo, en la patológica se tiene otra característica, y también preguntarte si las rápidas decisiones también tienen otras características, es decir, ¿cómo se presenta la misma? Porque por lo que nos has enseñado, ya identificando que es una emoción universal, y en el desarrollo de este primer bloque nos has hablado de la ansiedad normal, ¿es así? Así mismo. ¿Qué te parece si estos planteamientos que te he hecho para aprender nos los compartís en el próximo bloque? Sí, súper, Marcelo. Bueno, gracias. Vamos a un corte. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos la radio, hacemos tiempo de psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse vía Spotify en el podcast denominado Tiempo de Psicología, o en el canal de YouTube Radio Fafi. Estamos transitando el episodio 102. Nos acompaña Bárbara Ocampos, licenciada en Psicología Clínica. El tema del episodio 102, ansiedad normal versus ansiedad patológica. Y Bárbara, al final del bloque anterior
te planteaba si podías expresarnos, enseñarnos esto de cómo se manifiesta la anticipación de los riesgos y las decisiones rápidas en el caso de la ansiedad patológica. Y quiero también asociarlo a lo que nos habías expresado inicialmente de que la respuesta emocional, ansiedad, fugaz, intensa, como nos decías, muchas veces genera ese sentimiento de culpa o de vergüenza o que uno está sufriendo. ¿Por qué? ¿Cómo podés conectarnos esto para identificar la normal de la patológica? Sí, Marcelo. Bueno, al inicio había mencionado que de repente se ve como algo negativo poder tener o expresar ansiedad, porque puede generar algo de miedo, algo de culpa, incluso vergüenza. Pero esto es súper importante aclarar, ¿verdad? Porque nosotros, o en la mayoría, cuando expresamos que sentimos ansiedad o que, entre comillas, sufrimos ansiedad, más bien nos referimos desde lo desconocido, porque no vamos pensando en que hay una ansiedad normal y válida y una ansiedad patológica. Ya en la misma bolsa está una sola ansiedad y tiene como una carátula de que es algo inadecuado o que cómo voy a tener ansiedad. Como hay una autocrítica detrás, que eso es lo que nos lleva finalmente a como que tener esa culpa por sentirse ansioso, cuando se da cuenta, por ejemplo, que el estímulo realmente no es como para sentir ese nivel de ansiedad. Y es allí donde yo quiero anclar con el concepto de esa ansiedad patológica. Porque, si bien ya aclaramos, la ansiedad normal es súper válida, es súper esperable, es un mecanismo adaptativo del cuerpo. También tenemos por el otro lado la ansiedad patológica, que si bien la Organización Mundial de la Salud también lo describe como un miedo excesivo, una preocupación persistente, muchos síntomas físicos y también cognitivos que generan un malestar significativo en la mayoría de las áreas o contextos de vida de la persona. Entonces ahí tenemos nuestra primera diferencia para poder reconocer lo que estamos sintiendo en el momento. ¿Es una ansiedad normal, válida, o una ansiedad ya patológica que necesita capaz un poco de ayuda del otro, o un poco de ayuda profesional, o mayores recursos para poder abordar esa situación? Entonces, la primera diferencia es de que si bien en la ansiedad normal puede existir miedo, puede existir preocupación, incluso algunos síntomas físicos, es totalmente dentro de lo normal para lo que es el estímulo que se nos presenta, ¿sí? Para lo que es ese estímulo identificable. Sin embargo, la ansiedad patológica es como un desborde de miedo, una preocupación excesiva, y mayormente ni siquiera hay un estímulo que se pueda identificar. Entonces, por eso también entra mucho la parte cognitiva, que es lo que a nivel cognitivo estamos expresando, estamos señalando, y que de allí parten todos los síntomas físicos y parte también toda esa exaltación. Entonces es totalmente desproporcional a la situación. Al ir escribiendo y escuchándote, qué lindo que es escuchar al otro. Aquí anoté miedo excesivo, preocupación insistente, y creo que la audiencia también, estoy seguro, en este acompañarte mientras nos enseñás, la audiencia lo debe haber detectado. No hay un estímulo
que se pueda identificar. A ver, mientras en la ansiedad normal, que incluso anoté entre paréntesis válida, también la anoté así para identificarla también, acabas de decirlo hace un ratito, se caracteriza por la respuesta a un estímulo. Entonces nos dabas el ejemplo de realizar un trabajo específico, por ejemplo. Entonces, Sí. tiene que de una u otra manera activa una respuesta y ahí aparece esto que nos enseñaste de una anticipación, una respuesta rápida, en fin. Aunque en la patológica no se lo puede identificar, entonces ahí aparece el término cognitivo. Lo anoté, le hago una flechita y quiero preguntarte qué es lo cognitivo, qué forma parte de lo cognitivo. Bueno, realmente en cuanto hablamos del área cognitiva dentro de la ansiedad, entra todo lo que tenga que ver con ideas que parten desde esa sensación que nos provoca la ansiedad y que muchas veces son distorsiones cognitivas, están alejadas de la realidad. Y como para entender un poquito, te puedo dar un ejemplo entre la ansiedad normal y en el mismo ejemplo cómo se puede llegar a convertir en una ansiedad patológica. ¿Qué te parece? Adelante, maestra. Por ejemplo, un ejemplo así súper típico, un examen. Es un examen importante y nos tenemos que preparar. Entonces, la ansiedad que es válida, la ansiedad esperable, que responde y se adapta a esa situación, nos hace estudiar, nos hace prepararnos. Entonces, llegamos al momento del examen, rendimos el examen y es como que esa ansiedad disminuye. Independientemente de saber o no nuestra nota, la ansiedad disminuye porque sentimos que, bueno, ya pasó. Llegamos, nos adaptamos como pudimos y ya pasó esa prueba. Donde entra la ansiedad patológica, empieza a gestarse cuando, por ejemplo, terminamos en este mismo ejemplo, terminamos el examen y empieza la parte cognitiva. ¿Será que pasé? No, yo rendí mal, tuve que estudiar suficiente, no estudié tanto, no, yo vi que la profe a mí nomás me miraba, no, yo entregué muy rápido, o yo fui la última en entregar, no hice uno, ese seguro me va a hacer que yo me aplace. Entonces, se activan todas esas distorsiones cognitivas que nos dicen que estamos fallando. Ahí es donde entra la culpa, tuve que haber estudiado más, no me preparé lo suficiente. Independientemente de que sí haya una preparación suficiente, de que haya hecho todo lo posible dentro de sí para poder prepararse para el examen, entra la parte cognitiva. El profesor no me va a perdonar me está mirando, cuando corrige seguramente es mi examen. Entonces, ya hay muchas ideas irracionales que nos hacen que esa ansiedad se perpetúe más tiempo. Entonces, esa ansiedad patológica pasa de ser a una ansiedad de un momento que pasa la prueba y terminó ahí, a una ansiedad más persistente, más rígida, difícil de controlar, desproporcionada al contexto en sí, y eso, como mencioné anteriormente, interfiere con la vida diaria porque en ese momento ya no podemos concentrarnos en la siguiente actividad, ya estamos pensando todo el día en esa partecita, en ese examen que seguramente no pasamos, porque eso es lo que nuestra cabeza nos va diciendo, y se
genera ese miedo también a perder el control. Es decir, que las ideas forman parte de lo cognitivo y aquí entonces conecta el sujeto, su cuerpo mental, sus pensamientos, imagina, ¿no? Imagina, piensa, genera ideas que no se pueden verificar y que por lo tanto el término técnico hablas de una distorsión porque va más allá de la posible identificación concreta del hecho en sí y activa su pensamiento en desmedro de y acá aparece un término no menor, entiendo, y cualquier cosa, confirmame por favor, hablabas del estado de alerta que, cuando hablamos de ansiedad, que en cierta manera se activa ante lo que normalmente es el estado de tranquilidad, es decir, estoy tranquilo, corregime si no, por favor, estoy tranquilo y sucede un estímulo que activa mi alerta, ansiedad. Ahora, en la patológica no existe ese estímulo, hay una ideación, hay un pensamiento, una imaginación distorsionada que lógicamente me priva de la tranquilidad. Así es. Y no es que no exista netamente, sino que hay una desproporción de la situación. Puede ser que haya una amenaza, pero que no sea una amenaza a la medida en la que se está expresando esa ansiedad. Puede que no haya un peligro real, puede que solamente la ansiedad patológica tiende a enfocarse de manera automática en estímulos que se perciben como amenazantes, sí. Incluso cuando no hay un peligro real. A mí, por ejemplo, a mí me gusta dar muchos ejemplos, como, no sé, yo creo que me hago entender mejor, pero veámoslo de la siguiente manera. Un camión de bomberos preparado para recibir la llamada y acudir al rescate o acudir a apagar el incendio. Nuestro carrito bombero es la ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando recibe la llamada, el carrito bombero ya está preparado. Acude y apaga el incendio. Tenemos la ansiedad normal y válida apagando el incendio, que es la adaptación a la situación real, que es la adaptación a ese cambio, que es la resolución de problemas. Por un lado. Y por el otro lado, cuando hablamos de ansiedad patológica, estamos hablando de un carrito bombero que acude a un lugar donde pensó que se le llamó y donde no hay ningún incendio que apagar. No sé si se entiende. Clarísimo. Sí, a mí me gusta mucho dar ejemplos. Yo creo que es el lenguaje con el que mejor nos podemos entender sin liarnos mucho con términos. Pero si vos me decís que se entendió, yo me doy por... Fíjate que nos decís que se le llamó al carrito, se le llamó en el segundo caso también. Ahora ese se le llamó sería lo cognitivo que nos decías, que es la creación de la idea. Se imaginó la llamada, podría ser, se imaginó la llamada. Claro, y ese es el poder de la mente, es el poder de las distorsiones cognitivas una vez que ya estamos en ese estado. ¿Por qué? Porque baja nuestra capacidad para ese pensamiento autocrítico, para ese razonamiento. Entonces, eso es totalmente también esperado, ¿verdad? Porque hay un sistema bioquímico detrás que se va alterando. Entonces estamos como, bueno, hago esto porque si no hago va a ser un desastre. Es todo o nada, es blanco o negro.
Entonces nuestro carrito de bomberos se adelanta y piensa, bueno, voy a salir a mirar si por ahí no hay un incendio. Y gasta sus recursos. En vez de esperar y seguir el protocolo, que es esperar la llamada para salir a ayudar a apagar el incendio. Entonces, yo creo que es una manera muy factible de ver el versus de la ansiedad normal y patológica, porque realmente es algo que mayormente día a día se pasa mucho, se ve mucho en las terapias, se ve mucho en las sesiones, se ve con los familiares, incluso con uno mismo. Entonces, a mí me pareció un tema súper interesante para poder aclarar, porque como te había comentado anteriormente, Marcelo, hay personas que resumen la ansiedad como algo negativo, que nos hace, entre comillas, sufrir, pero realmente no estamos identificando que hay dos tipos de carritos de bomberos, que hay dos tipos de ansiedad. Entonces, la clave está en poder reconocer eso y, partiendo de ahí, poder ver cómo lidiar con eso, ¿verdad? Porque si nosotros no lidiamos con eso, va a seguir esa culpa, o va a seguir esa autocrítica injustificada de me está pasando esto, porque a mí, o no soy lo suficientemente capaz de resolverlo. Entonces es por eso que la parte cognitiva, el área cognitiva, está muy ligada también a esta respuesta emocional que es la ansiedad. Estamos escuchando a Bárbara Ocampos, es el episodio 102 de Tiempo de Psicología. Si me permitís, Bárbara, hacemos un corte y continuamos. Sí, súper. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos la radio, estamos transitando el episodio 102 de Tiempo de Psicología. Estamos escuchando el desarrollo del tema ansiedad normal versus ansiedad patológica, por medio de la enseñanza de Bárbara Ocampos, que actualmente está cursando la especialización en terapia cognitivo-conductual, licenciada en psicología clínica, con un devenir de formación en diplomados que le dan a su capacidad una experiencia académica importante y por sobre todo también la experiencia profesional que está enseñando a través de este medio. Bárbara, en tu experiencia profesional, este tema de la duración de la preocupación insistente, por ejemplo, cuando hablabas de la ansiedad patológica o del miedo excesivo, y quiero asociar estos dos puntos, o la carencia de un estímulo, ¿sí? ¿Qué tiempo, cuánto se debe manifestar en uno? Y si está conectado con esto que nos enseñabas de lo fisiológico, de por ejemplo la palpitación, la sudoración, síntomas que nos puedas enseñar a que nosotros digamos, uy, esto es ya no es una ansiedad normal. Sí, súper. Bueno, realmente en cuanto a duración, la ansiedad normal, la ansiedad válida, es breve, desaparece después de la situación, como comenté en el ejemplo del examen, la persona rinde todo y es como que ya siente un alivio inmediato que de a poco va ayudando a volver a su estado habitual. En cambio, en la ansiedad patológica esto se puede prolongar más. ¿Sí? Estamos hablando de días, meses, semanas. Entonces ya vamos adentrándonos a trastornos de ansiedad que tienen una persistencia en el tiempo, tienen una duración en el tiempo. Eso, primero que nada.
duración. En cuanto a la intensidad, tenemos un estado moderado, tolerable, cuando hablamos de ansiedad normal. Sin embargo, cuando mencionamos o expresamos una ansiedad patológica, ya vamos con picos altos de una intensidad incómoda, incapacitante de repente. No queremos irnos al súper porque la gente nos incomoda mucho, elegimos horarios en donde sabemos que no va a haber mucha concurrencia, entonces ya socialmente ya se va también creando una disfunción. Ya vamos optando por lo más cómodo para poder aliviar un poquito esa carga que nos produce este tipo de ansiedad, y vamos como que armando una estructura en base a lo que creemos que podemos realizar, cuando realmente podemos más, pero es justamente esa preocupación excesiva, ese miedo constante el que nos limita bastante. Luego tenemos, como ya veníamos hablando, la característica desencadenante, que puede ser totalmente evidente, puede ser una amenaza real en ambas situaciones. Sin embargo, en la ansiedad normal es bien identificable. En la ansiedad patológica puede ser una amenaza real, donde la persona exagera inconscientemente, involuntariamente exagera la reacción, o puede incluso no haber un estímulo real, pero sí aparecer los síntomas físicos, que es a lo que vamos ahora. En cuanto a estos síntomas físicos en la ansiedad normal, en la ansiedad válida, podemos tener palpitaciones leves, temblores, sentir como esas mariposas en el estómago que se le suele decir coloquialmente, de repente un poco de tensión muscular, sudoración. Estamos naturalmente en un estado de alerta mayor a la habitual. Sin embargo, cuando hablamos de ansiedad patológica, todos estos síntomas físicos que yo fui mencionando es como que se agravan, se intensifican. La taquicardia es más intensa, los temblores pueden ser visibles, podemos tener bruxismo, por ejemplo, involuntario, mareo, sensación de que nos vamos a desmayar, tensión muscular constante o ya incluso llegar a un dolor. La sudoración es más profusa, más intensa, dificultades para respirar, náuseas, incluso podemos llegar a vómitos. Entonces, todo esto se va incrementando más los síntomas que pueden aparecer en la ansiedad normal, válida, esperable. Se intensifican a modo de que tienen un impacto funcional, ¿sí? Porque incluso alteran lo que es la higiene del sueño, o sea, cómo nosotros dormimos, aparece el insomnio o nos despertamos a altas horas de la noche ya sin poder otra vez conciliar el sueño. Capaz estamos en vigilia de noche, pero de día no nos aguantamos, queremos dormir, no dormimos incluso en lugares donde no corresponde. Entonces, todo eso va incluso hasta llegar a ataques de pánico, ¿verdad? Los ataques de pánico son situaciones de un mínimo tiempo, que pueden ser minutos, segundos, donde tenemos todos estos síntomas mencionados, prácticamente la mayoría todos juntos. Hay como una sensación de morir, de que no lo vamos a lograr, por justamente esa presión constante a la que estamos sometidos, independientemente de que haya o no algo real que nos ponga en esa situación. Y como te comentaba, Marcelo, eso nos proporciona o nos evidencia dentro de un impacto funcional, tanto para nuestra propia autonomía e independencia, como también para lo social. Entonces, en la ansiedad normal tenemos visible que nos pone en alerta, es decir, mejora nuestro rendimiento, nos prepara para enfrentar esos desafíos. En cambio, cuando hablamos de la ansiedad patológica, justamente va limitando estas actividades cotidianas, de ir al súper,
de compartir socialmente con capaz otras personas, amigos, familiares, empieza a provocar la evitación por ende, y el malestar es constante y significativo, no solo en un área de la vida, no solo en el trabajo, no solo en la casa, sino que en varias. El impacto funcional, anoté. Sí. Y bueno, ahí lo asocio a esto que acabas de decirnos, que está unido a las distintas áreas de la vida. Entonces ese tránsito de experiencias cotidianas, aquí lo que el ser humano pierde es su calidad de vida. Así mismo es contundente la frase que utilizas, pero realmente sí. Muchas veces, al menos hablando socialmente, a las personas se le busca medir mucho por la parte funcional, lo que puede dar. Algo que realmente está muy, digo yo, ya fuera, desfasado, porque no podemos siempre mirarle a la persona como una persona que si es funcional y si da algo a la sociedad, está permitido o está bien visto, o si es que no está aportando, es como que bueno, tiene menos beneficio o es menos persona o es menos humano. Realmente la ansiedad es una situación, es una respuesta que nosotros como seres humanos vamos en la marcha intentando resolver con los recursos que nosotros pudimos en su momento tener a través de nuestras experiencias. Y mientras más experiencias tengamos, mayores recursos vamos viendo. Entonces, ese mecanismo que se activa tiene un impacto social, tiene un impacto funcional. Porque la persona que tiene ansiedad, no tiene ansiedad porque le gusta tener. No es porque está a la moda, no es porque realmente es bueno estar todo el tiempo en alerta o llamar la atención, como mayormente se suele decir, sino que es algo que de repente se escapa de las manos, y es por eso que, como su nombre lo dice, viene a ser algo patológico, viene a ser como una dolencia, una carga que con ayuda profesional, con apoyo, siempre hablo yo de la red de apoyo, es tan importante que esa persona se sienta contenida para que realmente le gane a esos pensamientos distorsionados de que no va a poder, de que capaz esos síntomas físicos van a hacer que esa persona muera, que no lo logre, que piense que ya nunca más va a poder, por ejemplo, al súper en un horario pico, en el tráfico en un horario pico. Se vuelve de a poco disfuncional y afectando la calidad de vida, justamente como decías, porque ese propósito adaptativo no se cumple. Entonces el cuerpo se prepara, la mente también, pero cuando hablamos ya de algo patológico, el cuerpo se prepara para un incendio que no existe. Y eso genera un vacío porque se preparó y no hubo nada que extinguir, no hubo un fuego. Entonces va generando como un patrón repetitivo donde vamos cada vez preparándonos más frente a situaciones que de repente ni siquiera están anticipadas que pueden pasar. Sí, es tan profundo, Bárbara, porque en ese andar vamos aprendiendo a vivir con las experiencias y la ansiedad patológica al ir escribiendo lo que genera el impacto desde esto que presentabas, que hasta imposibilidad de conciliar el sueño, insomnio, como posibles manifestaciones, hasta
dificultad para respirar, hasta llegar a esto que decías, ¿no? Como que los ataques de pánico reunían todos los requisitos previos del dolor, digamos, ¿no? De una tensión muscular hasta una taquicardia intensa, una manifestación, digamos, muy profunda, ¿no? Y fíjate que, claro, allí, ante todo esto, la calidad de vida ha sido perdida. Ahora se pierde, aunque hay mecanismos que has citado recientemente, la ayuda, como para recuperar esa calidad de vida. Entonces, ¿qué te parece si en el próximo bloque vamos a transitar el último bloque de este episodio? Nos enseñás estrategias para precisamente salir adelante, volver a gozar de una calidad de vida que nos permita transitar existencialmente en bienestar, estar bien. ¿Qué te parece? ¿Me permitís ir al corte y avanzamos? Sí, realmente me parece genial. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos en la recta final del episodio 102 de Tiempo de Psicología. Estamos escuchando a Bárbara Ocampos, licenciada en Psicología Clínica. El tema del episodio 102, ansiedad normal versus ansiedad patológica. Y Bárbara, al final del bloque 3, te pedía si podíamos ya encauzar las estrategias para salir adelante y volver a estar bien ante lo que nos has enseñado, sobre todo desde la ansiedad patológica, ¿sí? Sí, súper, Marcelo. De hecho que la ansiedad, refiriéndonos a la ansiedad normal, como una de sus características es una vez que pasa el evento que nos puso en alerta, el cuerpo en sí va relajándose, el sistema se va como que equilibrando de nuevo. Entonces, más bien estas sugerencias, estas recomendaciones o estrategias de afrontamiento van más para lo que sería la ansiedad patológica, que genera justamente ese malestar constante que interfiere en nuestra vida diaria. Y cómo podemos ir ayudando, teniendo en cuenta de que cada uno es diferente, a cada uno una recomendación le puede servir más que otra, pero en general son recomendaciones que pueden tener un propósito y un cambio dentro del estilo de vida de la persona, dentro de todas esas estrategias fisiológicas que podemos de repente conocer e ir probando. Porque, como yo suelo decirle también a mis pacientes, esto es un ensayo y error. Vamos recorriendo el proceso, recorriendo el camino y vamos viendo qué es lo que va más con nosotros, qué es lo que nos resulta. Y eso que nos resulta, bueno, lo multiplicamos para poder llegar a ese bienestar que cada uno va anhelando como objetivo. Adelante, te escuchamos atentamente. Bueno, dentro de lo que serían estrategias de estilo de vida, más bien, siempre estamos hablando de una alimentación equilibrada. Vamos a empezar con algo más externo, que sería una alimentación equilibrada, porque eso también nos ayuda mucho a reducir ese malestar físico, esa irritabilidad. Estamos hablando también de un sueño adecuado. Anteriormente mencioné la higiene del sueño. Entonces, poder tener horas de dormir, horas de descanso, no trasnochar tanto si sabemos que vamos a madrugar. Eso ayuda muchísimo en cuanto a la parte cognitiva y emocional, a poder regularnos. El ejercicio físico regular, que no necesariamente es ir y atropellar un gimnasio,
sino, bueno, hacer caminatas, tiempo, exposición al sol, estiramientos, algún deporte que nos llame la atención. Eso también va a regular muchísimo nuestro estado emocional, porque vamos a tener esa motivación de hacer algo que nos gusta. Entonces, con la motivación puesta, ya vamos un punto adelante de cualquier patología en general, no solo la ansiedad. Y entiendo también que para lograr todo esto que mencioné es importante tener un acompañamiento profesional en caso de que ya veamos que amerite, en caso de que vayamos cumpliendo con cada característica que estuvimos mencionando a lo largo del programa. En ese caso, dentro de lo que va a ser la sesión de acompañamiento y demás, la persona va a aprender a identificar esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos automáticos que son negativos, que son catastróficos, que de repente hace que nos sentamos limitados, que ya nos vayamos acomodando en la habitación, en el aislamiento. Entonces es muy importante poder abarcar la parte cognitiva, el contexto cognitivo, y poder evidenciar que estos pensamientos no son reales, que estos pensamientos no son realmente lo que yo quiero, sino que poder como que modificarlos a algo más adaptativo. Y yo ahora lo digo como citando de boca para afuera, realmente no es fácil, pero justamente con la red de apoyo indicada, con el acompañamiento profesional indicado, con la información correcta, se crea como un patrón, como una armadura nueva para este cuerpo que está pasando con esta armadura que es la ansiedad patológica que hablamos al comienzo. Entonces va mudando de armadura. Tenemos ya pensamientos más constructibles, ¿verdad? Tenemos de repente mayores ganas de intentar, pero siempre es un proceso lento y es un proceso al ritmo de cada persona. Así también la exposición gradual, porque tengamos en cuenta que cuando hablamos de ansiedad patológica estamos hablando de poder enfrentar esas situaciones a las que le tenemos un miedo excesivo o una preocupación excesiva de que vaya a salir mal. Entonces es necesario esa exposición de comenzar con pequeños pasos y aumentar de forma controlada esa dificultad que nos parece que no lo vamos a lograr, pero que dentro de todo es algo que está totalmente al alcance de la persona para que lo pueda conseguir. También tenemos la parte fisiológica en sí. Se utilizan bastante técnicas de respiración, por ejemplo. Se habló mucho en su momento del mindfulness. Eso es algo que incluso podemos ver en YouTube. De repente, lo que yo también noto es que es mucho más difícil hacerlo por cuenta propia. Entonces, busquemos aliados, familiares, amigos, con quien estirar juntos ese carrito y poder ayudar a reducir esa activación de nuestro sistema nervioso que está todo el tiempo ahí en alerta y que al final termina siendo agotador. Y eso repercute en todos los contextos de la vida diaria de la persona en sí. Como te digo, Marcelo, esto que yo te voy como que citando es todo de la mano de todo. No sirve solamente hacer comer bien, pero trasnochar todo el tiempo. No nos sirve ir a terapia, pero no seguir las indicaciones. Realmente es un proceso en el que todo va de acuerdo al ritmo del paciente, de la persona, pero siempre justamente respetando esas ganas o esa disciplina, porque muchas veces ni siquiera hay ganas, pero esa incomodidad nos hace salir
y buscar alternativas más sanas, alternativas más coherentes con la manera y el estilo de vida que queremos nosotros tener. Y como también cerrando un poquito, ¿verdad? Es importante reconocer que la ansiedad patológica puede ser intensa y puede ser limitante, pero justamente existen herramientas concretas para manejar eso, ¿verdad? Para manejar y recuperar por sobre todo el control sobre la vida que nosotros, yo como persona con esa ansiedad patológica, pienso, y volvemos a la parte cognitiva, pienso que estoy perdiendo el control sobre mi vida. Entonces, estas herramientas concretas nos ayudan a poder recuperar esa sensación, a poder recuperar el control sobre la vida, a mejorar nuestra calidad de vida. El pronóstico es mucho más favorable. Y combinar estas estrategias cognitivas, las conductuales, las fisiológicas, y cuidar nuestro estilo de vida siempre va a permitir disminuir la intensidad de esta ansiedad, mejorar nuestra funcionalidad, porque la funcionalidad no es solamente a miras de cómo me van a ver, sino que también habla mucho de la autonomía, del autoconcepto, trabaja sobre nuestra autoestima. Entonces mejoramos nuestra funcionalidad y por sobre todo aprendemos a conocernos, aprendemos a prevenir recaídas, aprendemos a poder identificar los signos y los síntomas que son claves para saber si esto sería una ansiedad válida, que quiero vivir, que quiero pasar por ese proceso, o ya no estamos yendo por una ansiedad más patológica que de repente necesita un poco más de ayuda, un poco más de camino, de guía. Pero la clave siempre va a estar en la práctica. Es la práctica constante y el acompañamiento siempre y cuando sea necesario. Bárbara, quiero transmitirte que ha sido un honor para mí escucharte en el devenir del programa. Es un honor dialogar contigo en este momento. Gracias por haber generado el desarrollo del episodio 102 de Tiempo de Psicología, tu apertura y tu generosidad para con nosotros. Te lo agradezco y qué valioso que es poder escuchar y aprender. Gracias, Bárbara. No, gracias a vos, Marcelo, por la oportunidad. La verdad que espero que para más de un oyente esto también sea productivo. Incluso yo voy también reconociendo y aprendiendo a la par. Y no se olviden del carrito de bomberos. Eso es clave, un ejemplo súper válido, y por sobre todo que siempre vamos a poder con todo, pero no con todo a la vez. Tenemos que ir paso a pasito y va a ser una experiencia individual, pero con sus altos y bajos, siempre y cuando lo hagamos pasito a pasito. Gracias, Bárbara, y a la audiencia también. Gracias por acompañarnos. Hemos vivido el episodio 102 de Tiempo de Psicología y será hasta el próximo. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense. Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento.